Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a un artículo que el domingo pasado publicó el rabino Haim Weizmann, Hanania Weizmann, que vive en Israel, es un rabino israelí y que suele ser bastante crítico con muchas de las acciones que emprende el gobierno de Israel. No se equivoquen ustedes, es un rabino ortodoxo, es una persona profundamente creyente en el judaísmo y al mismo tiempo es una persona que no ha perdido la cabeza con la propaganda sionista, aunque sea partidario del Estado de Israel y no tenga la menor intención de que exista un Estado palestino o cosa parecida. Pero el análisis que hace de Israel suele ser muy certero, suele ser muy minoritario y suele ser muy contracorriente. En el artículo no pretende ser un artículo imparcial, ni mucho menos, ni ser un análisis equilibrado. Expone lo que piensa que ha sido esta guerra, lo que ha significado de coste para Israel. Por supuesto, no hay ninguna referencia a los sufrimientos de los palestinos, a la creación de un Estado palestino, etcétera, etcétera. Ni lo menciona, ni seguramente le importa en absoluto. Pero claro, sí hace unas afirmaciones que son terribles. Nos recuerda que el gobierno de Israel estaba avisado del ataque de Hamás y no hizo nada para impedirlo. Nos recuerda que durante más de 8 horas los soldados israelíes no pudieron reaccionar por orden de sus mandos. Nos recuerda que en un momento determinado aquellos soldados israelíes que corrieron a enfrentarse al ataque pues fueron detenidos y han sido expedientados. Nos recuerda que a pesar de que se utilizó el asunto de los rehenes como la justificación para invadir Gaza, que fue un disparate totalmente desalentado por los expertos militares americanos, pues la verdad es que en 2 años de guerra, después de machacar la zona, después de causar más de 60.000 muertes, que pueden ser muchas más, después de haber lanzado el equivalente de 8 bombas atómicas sobre Gaza, el ejército israelí no rescató un solo rehén, ni uno. Y sabemos que sí mató a varios, a sangre fría y a tiros, a 3. Posiblemente confundiéndolos con civiles palestinos que se reían y a los que ametralló en ese momento. Los que hayan podido morir a consecuencia de los bombardeos, bueno, eso ya puede ser una cifra verdaderamente tremenda. Y en medio de toda esa situación, pues al final ninguna de las promesas, ninguno de los análisis del gobierno de Netanyahu, por cierto, repetido por sus corifeos en Occidente hasta la náusea, se ha cumplido. Para ser honrados, y esto es terrible, sin la intervención directa de Estados Unidos, ni Israel hubiera podido mantener la guerra durante 2 años, ni se hubiera producido devolución de rehenes. Pero es que los términos de la devolución de rehenes es los términos que ofreció Hamás desde el principio. Ustedes ponen en libertad a estos presos palestinos y nosotros les entregamos a los rehenes. Al final, por supuesto, los rehenes que devuelve Hamás son mucho menos porque muchos han muerto y además a manos del propio ejército israelí que no ha rescatado ni a un rehén, que es algo verdaderamente pavoroso. Es pavoroso, pero es cierto. Y por supuesto, esto a Israel no solo le ha significado un enorme coste de carácter económico, sino sobre todo un coste de carácter político. La imagen de Israel es posible que no se recupere después de la guerra de Gaza. Por supuesto, los países que han reconocido a Palestina como Estado, empezando por Gran Bretaña y siguiendo por Francia, por Alemania, España, etcétera, no van a dar marcha atrás de ese reconocimiento de Palestina como Estado. Y, por si fuera todo lo anterior poco,
evidentemente la imagen de Israel ha quedado irremediablemente dañada. La acusación de genocidio va a ser una acusación que el Estado de Israel va a llevar siempre encima. Y si al final las cifras de muertos palestinos son superiores a esos 60.000 en números redondos, pues imagínense ustedes las conclusiones a las que se va a llegar. Eso en el caso de Israel. En el caso de Hamás es verdad que la liberación de los presos sí la ha conseguido, pero a un coste verdaderamente pavoroso, que por cierto no ha sido el de su desaparición. El ejército de Israel podrá ser el quinto ejército del mundo, pero que no haya conseguido acabar con una milicia después de contarnos aquello de que iban a inundar los túneles con agua del Mediterráneo, es verdaderamente deprimente. Esto muestra que al final las guerras de cuarta generación no las ganas porque tengas un ejército mejor armado, más poderoso, con armamento nuclear. Es más, es muy posible que la gane un adversario mucho más débil y peor armado. Claro, el coste que esto ha significado, ya no para Hamás y sus dirigentes, sino fundamentalmente para los palestinos, es verdaderamente pavoroso. Jamás puede presentar esto como una victoria. Han alcanzado los objetivos que pretendían, pero claro, a un coste que verdaderamente lo convierte en una victoria pírrica. Y si Hamás realmente ha obtenido una victoria pírrica y el Estado de Israel ha obtenido una victoria pírrica, ¿quién ha ganado aquí? Hombre, pues aquí ha ganado lo peor de lo peor. Ha ganado aquellas compañías multinacionales que lo que quieren es explotar ese gas de Gaza y otras riquezas naturales y que gracias al virreinato de Tony Blair lo van a hacer hurtándoselo a los palestinos. No se engañen ustedes al respecto. Ha ganado la gente que piensa realizar inmensas operaciones inmobiliarias en Gaza, como es el caso del yerno del presidente Trump. En buena medida ha ganado el presidente Trump, que en estos momentos navega en medio de un océano de popularidad, de aplausos en el Parlamento israelí y de carteles que en Israel lo presentan como el rey Ciro el Grande. En fin, algo que no vamos a comentar porque Ciro el Grande es un personaje de una trascendencia histórica y de una importancia que, bueno, comparar a Donald Trump con Ciro el Grande, pues es como si me comparan ustedes a mí cuando canturreo en la ducha con Frank Sinatra. O sea, es algo verdaderamente ridículo, pero esa es la situación en la que estamos. En esta guerra ha habido una victoria pírrica para los dos bandos, cada uno de ellos va a pretender que la ha ganado, pero lo cierto es que la victoria ha sido para los señores de la guerra y para gente que no tiene el menor escrúpulo moral a la hora de mentir y de sembrar la muerte por doquier, como es el caso de Netanyahu. En la cuenta de Twitter de quien ahora se dirige a ustedes, yo colgaba hace unos días un vídeo de Netanyahu intentando convencer al gobierno y al legislativo de Estados Unidos, y tampoco tenía que esforzarse mucho, de lo bien que iba a estar el mundo después de la invasión de Irak. Iba a ser el colmo de la paz, de la prosperidad, del sosiego, de la estabilidad. Bueno, pues miren ustedes cómo estaba el mundo antes de la invasión de Irak y miren cómo está después, y ha sido exactamente todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa cada vez que Netanyahu te asegura que matando de manera masiva y mintiendo de manera no menos masiva vamos a vivir en un mundo más estable? Pero no le importa. No le importa en absoluto. Él está en ver si consiguen no ir a una más que merecida prisión por corrupto. Y además con el apoyo de Donald Trump diciendo que efectivamente hay que indultarlo porque, en fin, lo que ha hecho ha sido heroico. Heroico sobre la base de más de 20.000 soldados israelíes muertos o heridos y de una cifra verdaderamente escalofriante de soldados que quedan con secuelas psicológicas y económicas, no sabemos por cuánto tiempo. De esto hablábamos hoy en nuestro editorial, pero tenemos ya que entrar en el boletín de noticias y, como siempre, entramos en el boletín por el segmento de España. Y es que se ha publicado unas imágenes de la famosa
caja de folios que apareció en el despacho del que entonces era ministro José Luis Ábalos, que se habían grabado en marzo de 2020 en su vivienda oficial y en la que se pueden ver fajos de billetes, sobres y una carpeta con el logo del Partido Socialista Obrero Español. Según la UCO, la unidad de la Guardia Civil, los folios eran una palabra clave que se utilizaba para referirse al dinero en efectivo. Otras veces hablaban de chistorras, lechugas, soles, etcétera, etcétera. Y lo que sucedía, pues era que efectivamente ese dinero se depositaba de manera efectiva. Por supuesto, aquí la agencia tributaria en ningún momento metió la nariz, porque la agencia tributaria está para robar a los ciudadanos en beneficio de las castas privilegiadas y a costa de los infelices que se dejan robar. No está ni mucho menos la legión de los buscabonus, auténtica banda de ladrones, como dijo el Financial Times, para dedicarse a ver los fraudes. No. Está para robar a los pobres ciudadanos. Y el que piense otra cosa no se ha enterado de qué va la vaina. Aquí Sánchez ha reconocido que en algún momento le pudieron dar pagos en efectivo para liquidar gastos adelantados como secretario general del PSOE, pero la verdad es que eso y nada, todo es lo mismo. Aquí con lo que nos encontramos es con que manejaban los folios, que eran los billetes como querían, que efectivamente pues las cifras que se manejan son como mínimo de centenares de miles de euros, que no es ninguna tontería, y que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Es más, quien ahora se dirige a ustedes experimentaría una sorpresa verdaderamente tremenda si de pronto viera que pasa algo. No va a pasar nada, porque todo el sistema está muy bien engarzado para poder robar, sobre todo a las clases medias, y mantener los privilegios de las castas privilegiadas, incluidos los folios estos que manejaban en despachos oficiales del Partido Socialista. Analizamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda, por supuesto, irrenunciable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy buena tarde-noche, querido César, para ti, como siempre, para todo el equipo, oyentes todos, bienvenidos a las noticias de La Voz. Hoy la noticia del día es una imagen, o mejor dicho, 3, las que hace públicas The Objective sobre la caja B de Ábalos, la real, la física, una pequeña cajita fuerte de llave, de las que todos hemos tenido de niños o en las empresas, y que él colocó en su despacho, con los fajos de billetes que acumulaba cuando ya no le cabían en ella, en sobres o envueltos en un papel de seda morado, como morada era su mesa, también una cosa extrañísima. En noviembre de 2021, ese mismo periódico The Objective adelantó que la salida de José Luis Ábalos del gobierno de Pedro Sánchez había estado motivada, entre otros factores, por la existencia de un vídeo comprometedor que habría llegado a la Moncloa. 4 años después, el periódico ha accedido y ha publicado varios fotogramas de ese vídeo grabado en marzo de 2020 en la vivienda oficial del entonces ministro de Transportes, donde se observan cajas repletas de billetes presuntamente vinculadas a su red de corrupción. El material, que hasta ahora había permanecido oculto, aunque es evidente que la periodista que entonces lo advirtió y hoy lo publica, Ketty Garat, conocía su existencia fehacientemente, había permanecido oculto. Como digo, muestra con detalle lo que Ábalos y su mano derecha, Koldo García, denominaban en clave como folios. Los folios eran esos billetes de 500 euros. La UCO también publicó hace unos días que las expresiones folios, chistorras para los billetes de 500, lechugas para los de 100 o soles para los de 200 eran códigos con los que ambos y más miembros de la trama hablaban de billetes de distintos valores, de 50, de 100, de 200 y hasta 500 euros. En ese lenguaje, traer folios era aportar dinero en efectivo. Ya hemos visto que eran billetes de 500. Hay verdaderos dinerales en las fotos en las que se muestran fotogramas de ese vídeo. Aparece la caja fuerte
que muestra 5 fajos bastante grandes de billetes de 500 euros, luego hay otro fajo envuelto en un papel de seda morado y luego hay un tercer fajo en un sobre. En el sobre cabe algo menos, pero está repleto, o sea, hay mucho dinero en efectivo en esas fotos. Como digo, estaban atados con gomas, en sobres, en bolsas de plástico y también había una carpeta roja con el logo del PSOE sobre el tapete morado del escritorio del ministro. Según los investigadores, Ábalos guardaba ese dinero bajo llave en un armario en su despacho. Las conversaciones entre el exministro y Koldo confirmaron también que cuando Ábalos le pedía a Koldo tráeme folios a casa o tráeme folios al despacho era porque necesitaba efectivo. Una de las veces para ir a comer durante la pandemia cuando todo estaba ya cerrando en Madrid con la prostituta Jessica. Koldo a veces le contestaba buenos días, ya tienes los folios en tu despacho, una caja. 8 meses después, el 9 de noviembre de 2020, Koldo le había pedido folios en una grabación en marzo. También le contestó, recuerda que necesito más folios a Koldo, a lo que después de dejarlos le respondió con un escueto ok. En estas comunicaciones que se han incorporado al último informe de la UCO se revela un patrón de movimientos de efectivo que se prolongó muchos años. Se calcula por parte de la Guardia Civil que al menos toda la etapa del ministro al frente de Transportes. No sabemos si después siguió. En paralelo, la empresaria Carmen Pano, que declaró en su día que había entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz como pago por gestiones de Ábalos para conceder una licencia de hidrocarburos, se reafirma en su testimonio. También el empresario Víctor de Aldama afirmó ante el Supremo haber pagado 400.000 euros a Ábalos y 250.000 a Koldo en comisiones. También habló de pagos más pequeños a Santos Cerdán. Según sus testimonios, los pagos se realizaron en el propio ministerio y en la residencia oficial de Ábalos, el mismo lugar donde se tomaron las imágenes ahora publicadas. Ese informe de la UCO apunta a una operativa constante de intercambio en el que también estaba involucrada la entonces esposa de Koldo, Patricia Úriz, que habría sido la encargada de cambiar billetes de 500 euros por otros de menor valor en Navarra para evitar dejar rastros y facilitar los pagos en efectivo. Los investigadores sostienen también que el grupo manejaba una fuente de ingresos no declarada y parte de esos fondos se podían haber blanqueado a través del PSOE. Ábalos, por su parte, niega cualquier irregularidad, asegura que las menciones a folios son literalmente a papel de oficina. Dice, si fuera dinero, ¿quién pide una caja de dinero? Es lo que ha dicho al diario El Mundo cuando le han llamado a contrastar esta información. Insiste también en que no tiene patrimonio ni movimientos raros. De hecho, hoy la última noticia que hemos conocido hace un poquito rato, al mediodía, es que Ábalos ha renunciado finalmente a su abogado con el que debía comparecer mañana ante el Supremo. Otra vez, mañana miércoles tienen que ir él y Koldo. Ha renunciado a su abogado, esto lo conocíamos a última hora de la noche de ayer, pero hoy ha pedido uno de oficio. Entendemos que no porque no pueda costearlo, sino porque no quiere como parte de su estrategia de defensa. Al parecer, su principal desencuentro con su abogado hasta ahora es que el abogado consideraba positivo que renunciase al acta como diputado y Ábalos se negaba. Volviendo al Supremo, frente al que mañana comparece, en este tribunal considera que existen indicios suficientes para imputar a Ábalos por corrupción y abrir también una vía penal que puede implicar al PSOE por financiación ilegal. Estas imágenes de The Objective arrojan por primera vez una prueba visual directa de las cajas de folios que Ábalos niega que existen, pero que están grabadas y que se mencionan en esas pesquisas. Por cierto, que nada más conocerse la noticia, Pedro Sánchez, que era entrevistado por Ángels Barceló en la SER, ha reconocido que pudo recibir en alguna ocasión pagos en efectivo para liquidar gastos adelantados como secretario general del PSOE, pero insiste en que esto es legal, o sea, es legal para ellos, porque Hacienda, los que nos entregamos en efectivo entre familiares o en negocios más de 1.000 euros, nos persigue, nos hace declararlo y justificarlo, pero para él es legal e insiste en que esto es algo, además de legal, muy común en instituciones y empresas. A mí jamás en una empresa me han pagado gastos que yo he adelantado en efectivo, pero en fin, el PSOE estamos de acuerdo en que es una empresa y una mafia aparte.
Claro, cuando resulta que el dinero que se le roba al contribuyente, porque hay una banda de ladrones que son los buscabonus de la agencia tributaria que se dedican a robar a manos llenas y además a hacerlo quebrantando la ley, la prueba está en que pierden más del 50% de los asuntos que llegan a los tribunales. Cuando sucede esto, uno pensaría, bueno, pero a cambio de eso habrá una sanidad, un sistema de pensiones, una educación, etcétera, en España tremenda. No, es mala, malísima y cada vez es peor. Porque realmente lo que los buscabonus roban a los ciudadanos de a pie, piensen en la subida que se va a producir ahora de impuestos para los autónomos, de la que seguramente hablará don Lorenzo Ramírez, cuando se produce esa situación, ese dinero no va a parar a las necesidades. Ese dinero va a parar a mantener a las castas privilegiadas. ¿No pretenderán ustedes que los políticos paguen de su bolsillo la prostitución o la cocaína o el patrimonio inmobiliario que van amasando? No, eso lo tienen que pagar ustedes. Y para ayudarles a pagar ese dinero están los buscabonus que a ustedes les roban de la manera más descarada. Llamemos a las cosas por su nombre: robo, saqueo, expolio. Bueno, ¿y cómo justificas entonces que las cuentas no salgan? Que a pesar de que hay un récord de robo a los ciudadanos gracias a los buscabonus de la agencia tributaria, sin embargo las cuentas no salen y además los servicios públicos cada vez son peores. ¿Qué haces entonces? ¿Cómo lo justificas? Le echas la culpa a los ciudadanos. La culpa la tienen los ciudadanos. En cierto sentido la tienen porque toleran que les roben, pero bueno, aquí no ese es el argumento. El argumento es que los ciudadanos reciben mucho para lo que les quitan y por lo tanto hay que quitarles más y darles cada vez menos. Eso es una monstruosidad de un cinismo que efectivamente no tiene nombre. Pero para eso están las furcias mediáticas y para eso están determinadas entidades que efectivamente se dedican a justificar que cada vez se robe más a los ciudadanos y se les dé menos. Por ejemplo, FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Entérense ustedes de economía aplicada. ¿Y qué es lo último que ha dicho FEDEA? Pues hombre, que el sistema de pensiones no se puede sostener. No se puede sostener porque, claro, el jubilado al final de su vida recibe un 72% más de lo cotizado. Y entonces, claro, esto no puede ser. Las pensiones hay que recortarlas. Además, la gente vive demasiado tiempo. Y entonces aquí hay que ir a algún tipo de cotización que sea distinto, de tal manera que se pueda reducir el gasto en pensiones hasta un 40%. Y entonces, pues esa es la situación ideal para FEDEA. ¿Esto qué es? Esto es una canallada y hay que ser un cínico total y absoluto para sostenerlo. El sistema de pensiones es totalmente sostenible con el dinero que los buscabonus roban a los ciudadanos españoles. Totalmente sostenible, como es sostenible una mejor sanidad y una mejor educación. Lo que no es sostenible es que ese dinero vaya a gasto político, corrupción o no corrupción incluida, y al mismo tiempo intentar mantener el estado del bienestar. Como el gasto político y el gasto de corrupción no piensan reducirlo, no digo ya eliminarlo, ni siquiera hacer que no crezca, pues efectivamente hay que ir detrayendo el dinero de aquello para lo que se supone que se paga impuestos. Y por supuesto, entre ellos están las pensiones, porque es que hay mucha gente que vive de pensiones. Pero esto es el colmo del cinismo. No hay que reformar el sistema de pensiones. Esto es lo que te cuentan para que encima de que has estado cotizando toda tu vida te sientas culpable. No, lo que hay que reformar es el hecho de que el gasto político es el que se lleva la mayor parte del dinero que los buscabonus roban a los ciudadanos. Esa es la cuestión.
Y como se da la circunstancia de que el gasto es mayoritariamente político y en muchas ocasiones no solo político, sino de corrupción, pues evidentemente no puede haber para las pensiones, hay multitud de enfermedades que no te cubre la seguridad social, aparte de la terapia psiquiátrica o del dentista, infinidad de modalidades de enfermedades y de cánceres, y por supuesto incluso hay medicinas que ya tampoco te está cubriendo. Esto es algo terrible, pero es así. ¿La culpa de eso la tiene que los pensionistas cobran mucho? Las pensiones en España son miserables. Da vergüenza verlas en la mayoría de los casos. No, la culpa de esto la tiene que el dinero que se roba a los ciudadanos va sobre todo a gasto político. Y ese gasto político tiene además unas bolsas de corrupción que parecen la fosa de las Marianas. Luego aparece Fedea y dice que efectivamente es que se gasta mucho y ya está. No es así. El problema es que no se quiere ver a dónde va el dinero que se roba a los ciudadanos. Porque el sistema de pensiones es sostenible. Y el sistema sanitario mucho mejor que esa pila de excremento que es ahora mismo la sanidad en España, o el sistema educativo que es tercermundista, podrían perfectamente mejorarse y costearse. Lo que es imposible es cubrir esos gastos y al mismo tiempo el inmenso gasto político que existe. Y esa es la realidad. Y no sirve darle más vueltas. Y la gente de Fedea a lo único que contribuye es a cubrir un latrocinio repugnante e injustificado cuyas víctimas son los ciudadanos españoles. Las pensiones son inviables. ¿A qué no les sorprende? Bueno, no les sorprende a nadie, pero hoy contamos con un nuevo estudio que así lo muestra, así lo corrobora, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, quien advierte, según hemos conocido este martes, de que existe un déficit contributivo creciente que además no para de aumentar. Las cotizaciones de los trabajadores no bastan para pagar las pensiones, por lo que el Estado está cubriendo la diferencia con transferencias y préstamos que se financian mediante impuestos y deuda pública. De ahí que, por ejemplo, les quieran pegar un sablazo a partir del próximo año a los autónomos, dependiendo de lo que ganen, de entre 300 y 2.000 euros más. Uno de los principales problemas de esta excesiva generosidad del sistema es que, según los cálculos de FEDEA, un jubilado medio recibe en pensiones un 72% en España más de lo que aportó durante su vida laboral. Es decir, de media, cada jubilado español recibe un 72% más de lo que cotizó cuando trabajaba, casi el doble. O sea, tú cotizas y luego te devuelven el doble. Es muy bonito, es muy humanitario, pero es inviable e imposible de mantener. ¿Este dato de dónde procede? Pues del llamado factor de equidad actuarial, que mide la relación entre las cotizaciones y las prestaciones efectivamente percibidas. Incluso cuando se excluyen los complementos a mínimos y de brecha de género es de maternidad, pero en fin, la diferencia se reduce, pero sigue siendo notable. Las pensiones contributivas, quitando estos complementos, superan aún así en un 61% lo cotizado. Es decir, aunque les quitásemos los complementos a los que no han cotizado suficiente para tener una pensión que el Estado considera digna, seguirían recibiendo un 61% más de lo que ellos pagaron. Ya si se incluyen las aportaciones de quienes cotizaron pero no llegaron a jubilarse por incapacidad o fallecimiento, el sistema sigue siendo un 25% más generoso de lo que sería sostenible. Es que no hay por dónde cogerlo. En condiciones ideales, este equilibrio actuarial se tendría que alcanzar cuando cada euro cotizado generara solamente 1 euro de pensión. Sin embargo, incluso bajo los escenarios más optimistas de crecimiento económico, esto no va a pasar. El sistema español va a mantener un desequilibrio del 12%, es decir, por cada euro cotizado el jubilado va a recibir, poniéndonos en el peor de los casos, como digo, 1,12 euros. Además, desde FEDEA subrayan también que existen problemas estructurales de equidad y de transparencia. La fórmula que calcula la pensión inicial genera diferencias notables entre personas con trayectorias laborales similares, penaliza las carreras largas, cosa injustísima, y no incorpora un ajuste automático a la esperanza de vida. Por eso FEDEA propone una transformación progresiva hacia un sistema de cuentas nocionales, similar al que funciona ya en países como Suecia o Italia. ¿Esto cómo se conseguiría? Bueno, pues habría que hacer
con este modelo que cada trabajador acumulara en una cuenta virtual el valor de sus cotizaciones, pero iríamos ya a esa famosa mochila austriaca en la que efectivamente te guardan tu dinero, que se tendría que revalorizar anualmente según variables macroeconómicas. Cuando llegara la jubilación, ese saldo se tendría que convertir en una pensión calculada en función de la edad y la esperanza de vida. Evidentemente habría variaciones porque no todo el mundo vive lo mismo, pero el sistema sería un poco más equitativo. Desde FEDEA también dicen que este sistema garantizaría la proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones y que además podría introducir ajustes automáticos ante cambios demográficos y mejorar la equidad entre generaciones. Y es que ahora incluso con todo lo que cotizamos los jóvenes no podemos, primero, ni vivir, segundo, ni pagar lo que se necesita en pensiones. Esta transición que plantean se realizaría de forma gradual durante 20 años para que no haya rupturas bruscas, es decir, estos jubilados que tanto se asustan cuando se les dice que hay que reformar el sistema de pensiones, ni siquiera se verían perjudicados, seguirían recibiendo casi el doble de lo que han pagado. ¿Para qué propone FEDEA esta reforma gradual? Bueno, pues para evitar rupturas bruscas. La primera generación afectada, por ejemplo, calculando, podría ser la nacida en 1971 y la primera en jubilarse totalmente bajo el nuevo esquema, la de 1990. Así es como lo han planteado los autores de este estudio. Dicen que ese proceso sería similar al llevado a cabo en Suecia, donde la reforma comenzó en el año 1995 y las primeras pensiones con el nuevo sistema se pagaron un poquito después, en el año 2001. El cambio afectó a 16 generaciones y aumentó progresivamente la proporción de la pensión calculada con el nuevo método. Según las estimaciones de FEDEA, si España aplica una reforma similar, el gasto público en pensiones se puede reducir hasta un 40% en el largo plazo, aunque los efectos se notarían de forma paulatina. No sería un impacto total hasta que falleciera la última persona perteneciente a esas generaciones, a esos cohortes de transición, pero bueno, se iría aplicando una reducción importante hasta llegar a ese 40%. Mientras tanto, el gasto del Estado en materia de pensiones y ayudas continúa creciendo, cosa que el Gobierno celebra cada mes con la publicación de lo que ha gastado en pensiones y en ingreso mínimo vital, como si tener dependientes y pobres fuese algo a celebrar. También fuera de nuestras fronteras se está gastando dinero en pensiones que ni siquiera nos corresponden, lo que ya ha terminado de agotarnos a muchos el vaso de la paciencia. Esa última gotita la conocíamos anoche cuando el ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, Omar Al-Bitar, nos informaba a nosotros y al mundo en un comunicado de un acuerdo que había alcanzado con el cónsul general de España en Jerusalén, José Javier Gutiérrez Blanco Navarrete. Pero vamos, que entendemos que este señor Blanco Navarrete no ha ido por su cuenta y riesgo a firmar el acuerdo, sino que es una orden del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Gracias a este convenio, Palestina nos va a aportar a nosotros absolutamente nada y nosotros vamos a destinar así de manera inmediata 2 millones de euros al pago de salarios y pensiones de funcionarios palestinos. Este convenio forma parte del programa Pegase, impulsado por la Unión Europea para canalizar la ayuda económica a Palestina, pero no se va a quedar aquí. Según la agencia oficial WAFA, este apoyo busca reforzar la colaboración entre ambos gobiernos y contribuir a la sostenibilidad de los servicios básicos palestinos, no a los nuestros, que cada vez son menos básicos y más difíciles de mantener. Pedro Sánchez ha anunciado un refuerzo del apoyo español a la autoridad palestina y que se va a incrementar la aportación de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la famosa UNRWA, que tenía terroristas en sus filas, en 10 millones de euros adicionales, con lo que la ayuda humanitaria de España a Gaza va a alcanzar los 150 millones de euros en 2026. ¿Cómo se quedan? Y de España nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos al Perú, donde, como ustedes saben, en abril del año que viene van a tener lugar elecciones presidenciales. A Dina Boluarte la han echado como a los presidentes anteriores del Perú, que es algo verdaderamente escandaloso, y a las elecciones se van a presentar dos antiguos ministros del gobierno de Dina Boluarte, César Vázquez, que tuvo la cartera de salud, y César Sandoval, que tuvo la de transportes. ¿Y quién ha dicho que se presenta por lo que sería el sector conservador, por lo que sería el sector pro vida, pro familia, etcétera? Pues un personaje al que quien ahora se dirige a ustedes no votaría ni con una pistola en el pecho. A Rafael López Aliaga, que ha sido alcalde de Lima hasta hace unas horas, ha renunciado a la alcaldía de Lima y se va a presentar a las elecciones presidenciales del Perú.
¿Y por qué no votaría jamás a López Aliaga? No porque sea del Opus Dei. Es verdad que los presidentes del Opus Dei, como alguno que aterrizó por el Ecuador, difícilmente lo han podido hacer peor. Lo han hecho tan mal o peor que los de la izquierda más desorejada. Cuestión aparte es que se tape y no se quiera decir. No, esa es una cuestión relativamente secundaria. No votaría jamás a López Aliaga porque es un corrupto. Y aparte de ser un corrupto, como buen secuaz del Opus Dei, es un personaje totalmente encardinado en la agenda globalista, aunque finja que no es así. Y alguno dirá, ¿es usted muy duro con López Aliaga? No soy muy duro con López Aliaga. Y no soy muy duro porque López Aliaga ha hecho negocios con Soros, lo cual no tiene nada de particular para la gente del Opus, nada en absoluto. Pero aquellos que están decididos a apoyar a López Aliaga, por mal nombre Porky, que por cierto, el tipo es inteligente, le empezaron a llamar Porky porque es verdad que tiene un cierto parecido con la caricatura de los dibujos animados y se lo apropió y en fin, en los mítines cuando le llaman Porky hasta sonríe como si le gustara, pero el gran problema de López Aliaga es que no tiene principios morales. Podrá ser del Opus Dei, podrá ser todo lo que quiera, no tiene principios morales, carece de ellos. Es un personaje que en su día ha hecho negocios con Soros y los haría con el propio Lucifer si pudiera sacar negocio. Y la última vez que se postuló como presidente, no había nada más que ver lo que pretendía hacer para darse cuenta de que eso era un semillero de corrupción verdaderamente inmenso. Habrá gente que votará a López Aliaga. Lo votará porque pensará que va a defender la vida, la familia, etcétera, etcétera. Bueno, si López Aliaga llega a la presidencia del Perú, el Perú lo van a vender totalmente, lo poco que queda, a las compañías multinacionales. El Perú va a padecer una corrupción que realmente lo que se ha visto hasta ahora, bueno, eso casi es un juego de niños. Y, desde luego, espérense a ver lo que significa el Opus Dei en el poder. Es desde luego lo que le faltaba al Perú. Claro, insistimos, habrá gente que estará entusiasmada con la candidatura de López Aliaga, que por supuesto, viendo lo que se le va a poner por delante, pues decidirá que hay que tirar por ahí, pero sinceramente López Aliaga al frente del Perú, bueno, puede ser una de esas cosas que marca un antes y un después, con más corrupción, con más falta de libertad y con más vendepatrismo del que por desgracia ya existe en el Perú. Miramos a Iberoamérica. El alcalde de Lima, el conservador Rafael López Aliaga, ha materializado lo que veníamos anunciando y lo que era un secreto a voces en el país. Ha anunciado este lunes su renuncia al cargo de alcalde de la capital con el objetivo de presentarse a las elecciones presidenciales de Perú, que ya saben, están previstas para abril de 2026. Así lo dejó organizado el gobierno de Dina Boluarte. Con su dimisión, López Aliaga, líder del partido Renovación Popular, se suma a la carrera electoral en la que también participan dos exministros del oficialismo del gobierno de Dina Boluarte, destituida el pasado jueves por el Congreso, como les contamos aquí ya el viernes, ya que tuvo lugar durante nuestra noche en España. El político limeño comunicaba su decisión durante un acto público en el que aseguraba también haber sido víctima de un intento de atentado. Según relataba, 3 hombres armados, uno de ellos con una granada, habían intentado atacarlo. Decía que exista la mínima posibilidad de que 3 personas con pistola y una granada se acerquen a un alcalde o a cualquier persona. Esto te marca la vida, decía. Afirmaba también que su experiencia refleja el clima de violencia que a su juicio va a acompañar la próxima campaña electoral. Esa violencia va a existir en esta campaña política, decía, en la que ya soy precandidato. ¿Va a existir? Bueno, pues probablemente sí, porque realmente los problemas de seguridad en la región son extremadamente graves. El hasta ahora alcalde presentaba su renuncia en el último día de plazo legal para hacerlo, de modo que su salida
permite su inscripción como candidato presidencial cuando se convoquen oficialmente las elecciones. Su puesto al frente del municipio lo va a ocupar el teniente de alcalde, Renzo Regiardo, quien asume las funciones de forma interina. López Aliaga se perfila así como uno de los aspirantes más visibles, si no el que más, del conservadurismo peruano, y va a competir, entre otros, con esos exministros que os decía, César Vázquez, exministro de Salud, y César Sandoval, de Transportes y Comunicaciones de Dina Boluarte. Mientras tanto, el nuevo presidente interino de Perú, José Gerí, ha iniciado ya la conformación de un gabinete ministerial de amplia base, dice él, es decir, con ministros de diferentes ideologías de coalición, con el que busca estabilizar la situación política tras la destitución de Boluarte. El mandatario expresaba su agradecimiento al expresidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por su trabajo durante el breve mandato anterior. La caída de Boluarte, aprobada por el Congreso, ha abierto, ya saben, un nuevo periodo de incertidumbre institucional en el país andino, que en menos de una década ha visto pasar por el poder a 6 presidentes, la mayoría destituidos. Por cierto, que José Gerí, no se lo contamos el viernes porque lo hemos sabido a lo largo del fin de semana, nada más asumir su cargo de presidente interino, solo está en funciones hasta las elecciones que ya había convocado Dina Boluarte, tuvo que dejar de seguir a más de 300 cuentas en redes sociales, ya que seguía a mujeres que publicaban contenido para adultos, algo que ha sido muy comentado en el país, que ha abierto periódicos, pero que a él no le ha hecho ninguna mella. Ha dicho que bueno, que le gustan las mujeres y que no tiene nada que ocultar, las ha dejado de seguir y punto en boca, ahí se ha quedado el asunto. Y nos vamos del Perú al Brasil, donde el Tribunal Supremo de Brasil ha rechazado el revocar el arresto domiciliario de Bolsonaro a pesar de su precario estado de salud. Bueno, la némesis de Bolsonaro, que es el presidente del Tribunal Supremo brasileño, Alexandre de Moraes, ha rechazado la petición de la defensa de Bolsonaro porque dice que existe un riesgo fundado de fuga. Bueno, esto puede ser relativo. Recuerden ustedes que Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años y 3 meses de prisión por supuestamente dirigir una trama golpista y por alentar los disturbios de enero de 2023 en Brasilia. La pena no se va a ejecutar todavía porque es un procedimiento que está apelado, pero la verdad es que aquí está por ver qué sucede. De momento lo que sucede es un intento de la agenda globalista por impedir que Bolsonaro pueda volver a presentarse a unas elecciones presidenciales, porque tal y como lo está haciendo Lula da Silva, si las elecciones son medianamente limpias, las gana. E incluso aunque no lo sean, tiene posibilidades de ganar. El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ya saben quién es este personaje, sigue persiguiendo a Jair Bolsonaro. Ha rechazado este lunes la solicitud presentada por la defensa del expresidente para que se le retire la prisión domiciliaria. El magistrado argumenta que persiste un riesgo fundado de fuga, por lo que el exmandatario debe seguir cumpliendo la medida cautelar impuesta a comienzos de septiembre. En su resolución, de Moraes subrayaba que la condena del reo Jair Messias Bolsonaro a pena de privación de libertad de 27 años y 3 meses en régimen inicial de prisión domiciliaria se mantiene por temor fundado de fuga del reo. La defensa del expresidente pidió la revocación de esta medida. Bolsonaro está muy mal de salud, y el levantamiento de la prohibición de utilizar redes sociales, alegando que la denuncia de la Fiscalía no lo incluye entre los acusados de coacción contra el Supremo. El abogado Paulo Cunha Bueno, representante legal de Bolsonaro, defendía que el fallo carece de base procesal y que las restricciones impuestas vulneran el derecho a la libre comunicación del exmandatario, cosa que es absolutamente real. Recordemos que de Moraes es ese personaje siniestro que prohibió que se pudiera usar Twitter en Brasil, porque Elon Musk se negaba a censurar los mensajes contra él y su gobierno. Sin embargo, el Supremo considera que Bolsonaro sigue teniendo influencia política y capacidad para movilizar a seguidores, por lo que su actividad, dicen en redes, podría interferir en las investigaciones y en la estabilidad institucional. Es decir, como sus opiniones tienen impacto, influyen entre la gente, pues le prohíben expresarlas, ya que sus opiniones son contrarias a los intereses del gobierno. Muy democrático, ¿eh? Bolsonaro, ya saben, está condenado a 27 años y 3 meses de prisión por su papel
al frente de una presunta trama golpista que intentó mantenerlo en el poder tras su derrota electoral frente a Luis Ignacio Lula da Silva en 2022. Según la sentencia, el expresidente participó en una red que buscaba desacreditar el sistema electoral brasileño, fomentar la desobediencia militar y organizar los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes suyos asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado de Brasilia. Lo cierto es que no se ha probado que Bolsonaro indicase a nadie que llevase a cabo ninguna de estas acciones, pero bueno, está condenado por Moraes. La pena no se va a ejecutar de inmediato, ya que la defensa todavía puede interponer recursos de apelación ante el propio Supremo y otras instancias judiciales. Bolsonaro, mientras, sigue en su residencia de Brasilia bajo custodia policial y con limitaciones estrictas de comunicación y desplazamiento. Las de desplazamiento no solo por la justicia, sino porque, como digo, está bastante enfermo. Ha estado entre la vida y la muerte hace unas semanas, ingresado en el hospital. Alexandre de Moraes, que también preside el Tribunal Superior Electoral, se ha convertido en la figura más visible de la lucha institucional contra la oposición en Brasil. Es muy firme frente a los movimientos bolsonaristas, muy antidemocrático también, y eso le ha granjeado mucho reconocimiento por parte de los seguidores de Lula da Silva, lógicamente, pero también críticas de los sectores más conservadores por su ataque continuo a las libertades. Y nos vamos a la información internacional y nos vamos a ese encuentro de la firma del Plan de Paz para Oriente Medio en Sharm el-Sheikh, donde Donald Trump se gustó a sí mismo todo lo que quiera. Hay que decir de entrada que Donald Trump se presentó verdaderamente no como el maestro de ceremonias, no, como la plus belle pour aller danser, que diría François Hardy, la más bella para ir a bailar con ella, como la mamá de Tarzán o como la carabina de Ambrosio. O sea, lo de Donald Trump era algo de eso de decir, madre, estoy en la cima, como decía James Cagney al final de aquella película magnífica que se titulaba Al rojo vivo. Bueno, fue algo tremendo. Se metió con España porque Pedro Sánchez fue a la firma. O sea, para aquellos que piensan que está totalmente aislado, ahí estaba Pedro Sánchez en la firma, más contento él que unas castañuelas. Bueno, se metió con España diciendo que a ver si pagan lo que tienen que pagar en la OTAN. A Macron lo trató como quiso. A Starmer le hizo llegar hasta el estrado, pero luego no le dejó hablar. O sea, fue algo... O sea, estaba realmente Donald Trump que se salía. O sea, de eso de decir, yo aquí he triunfado y todos estos, el español, el británico, el francés, estos aquí no llegan ni a mis mariachis. Mis mariachis tienen más nivel que esto. Pero los que iban de mariachis, es decir, el español, el francés, el inglés, que parece uno de esos chistes de va un español, un inglés, un francés, y resulta que el que manda es el presidente de los Estados Unidos. Auténticamente uno de esos chistes que se contaban en mi infancia. Bueno, pues esos encantados de estar en la firma. ¿Cómo estaría decrecido Donald Trump que apareció en la Knesset, el Parlamento israelí, y pronunció un discurso donde pidió que indultaran a Netanyahu por los casos de corrupción, que desde luego a lo mejor sería mejor, porque claro, Netanyahu, con tal de no responder ante la justicia por su corrupción, bueno, no tiene el menor problema en meter a Israel en todas las guerras habidas y por haber. O sea, esta es la historia, es algo verdaderamente tremendo. Y Donald Trump estaba que se gustaba. Vamos, si el día de la firma del acuerdo se miró al espejo y le dijo, espejo, espejito, ¿hay alguien más bello que yo en el mundo? No nos sorprendería si aparece ese vídeo, porque es que así estaba Donald Trump. Y además, mirando, pero desde la altura de la columna al resto, como diciendo, a ver, Starmer, ven aquí, ahora no te dejo hablar, imbécil. A ver, Sánchez, oye, Sánchez, que os vamos a tener que echar de la OTAN, que no os vamos a echar, no vais a tener esa suerte, pero que paguen más, ¿eh? Así es tú, así es tú. Mientras tanto, después de 2 años de guerra, de arrojar sobre Gaza el equivalente a 8 bombas atómicas y de causar la muerte de 60.000 palestinos mínimo, de los cuales la inmensa mayoría son civiles, resulta que Israel no ha acabado con Hamás. Hamás sigue actuando.
Y de la zona de la que se ha retirado Israel han ido apareciendo la gente de Hamas y ya están a tiro limpio con otros palestinos que, como se pueden ustedes imaginar, ¿quién los va a financiar? Pues hombre, Israel, como siempre. De manera que aquí vamos a ver lo que va a suceder en los próximos meses, pero todo tiene un aspecto de que realmente, como decíamos en el editorial, aquí ha habido victorias pírricas para unos y para otros. Quienes se van a beneficiar son los que ya han comenzado a implementar un plan para llenarse los bolsillos, y ese es un dinero de sangre sin ningún tipo de matiz. Pero bueno, en fin, allá cada cual la historia que se quiera construir después de la guerra de Gaza. Es una de esas veces en que uno recuerda al general Smedley Butler, el general más condecorado a inicios del siglo XX del ejército americano, que decía que la guerra es una estafa. Y ciertamente lo es. El problema es que en esa estafa quien paga son los que van a combatir, los que quedan tullidos, mutilados o muertos en el campo de batalla, sus familias, la población civil que sufre la guerra, y desde luego hay gente que gana muchísimo con las guerras. Vamos, esto no tiene más vuelta de hoja. Bueno, ayer no paramos con la intervención de Trump en la cumbre de paz en Egipto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechaba este lunes esa ceremonia de firma del plan de paz para Oriente Próximo en Sharm el-Sheikh, en Egipto, una ciudad balneario, para lanzar una nueva crítica al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por el bajo gasto en defensa de España. En un evento que tenía que centrarse en la tregua en Gaza, el comentario del mandatario estadounidense desvió la atención hacia el desencuentro entre ambos líderes. Durante la ceremonia, a la que asistieron más de 30 mandatarios de todo el mundo, Trump fue repasando la lista de jefes de Estado y de Gobierno presentes, dedicando palabras de cortesía a la mayoría, pero al llegar el turno de Sánchez giró la cabeza. Sánchez automáticamente desvió la mirada, dejó de mirarle y con tono irónico le preguntó: ¿estáis trabajando aquí sobre el PIB? Bueno, nos acercaremos. El presidente español solo respondió con una sonrisa diplomática. Bueno, se echó a reír con cara de tonto, pero en fin. Trump, sin perder la ironía, le dijo: fantástico trabajo estáis haciendo. Ese episodio, captado por las cámaras, tenía lugar apenas unos días después de que Trump sugiriese que España tenía que ser expulsada de la OTAN por su bajo gasto militar. La polémica se arrastra desde la última cumbre de la Alianza celebrada en junio, cuando Sánchez reconoció que España no alcanzaría el gasto del 5% del PIB en defensa. Aquella declaración irritó muy profundamente a Washington y se nota que sigue molesto Donald Trump por esto. No fue el único en sufrir las palabras o gestos de Donald Trump en público. Por ejemplo, a Emmanuel Macron, cuando llegaba a la cumbre, lo saludó Trump e iba saludando a los líderes uno por uno, con unos forcejeos y unos zarandeos en público ante los que Macron aparecía pues casi asustado prácticamente, y eso que debe estar acostumbrado con Brigitte. A Keir Starmer, por ejemplo, desde el estrado lo llamó para saludarlo. Starmer se acercó pensando que quería que interviniese desde el estrado y finalmente no le dejó hablar y lo mandó a su sitio de nuevo. Casi la que salió mejor parada fue Giorgia Meloni, la primer ministro italiana, a la que Trump le dedicó mensajes de cariño y alabó su belleza. Bueno, a pesar de la tensión, Donald Trump y Pedro Sánchez se saludaron al inicio del evento con gestos protocolarios, aunque con evidente frialdad. Sánchez ha acudido a Egipto sin papel destacado. Su función era la de mero testigo de la firma del plan de paz para Gaza, impulsado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía. En un comunicado posterior, la Moncloa subrayaba que España afrontaba este momento con esperanza y reconocía el papel decisivo de la mediación internacional. El Ejecutivo español también destacó que tiene 3 prioridades, que es proporcionar ayuda humanitaria urgente y masiva, ya lo hemos visto antes en el apartado español con las pensiones que les vamos a pagar a los gazatíes, consolidar la paz con medidas de seguridad y avanzar hacia la solución de los 2 estados, cosa que Trump aplaza de momento, lo de los 2 estados. Luego emitieron otro comunicado rarísimo en el que se felicitaban desde Moncloa, en la web de Moncloa,
que decía que el gobierno se felicita por la liberación de los rehenes como si ellos hubiesen tenido algún papel clave en la liberación de los rehenes. De hecho, hubo una cumbre reducida entre líderes de alto nivel en la que de todos los primeros ministros europeos presentes en la cumbre, el único no invitado fue Pedro Sánchez. Estuvieron Starmer, Macron, Giorgia Meloni, en fin, el papelón de Sánchez de siempre. Bueno, Trump viajó después a Jerusalén, a Jerusalén, donde había pronunciado un discurso ante la Knesset, el Parlamento israelí. Ya les contamos que allí habló del amanecer histórico del nuevo Oriente Medio y pidió al presidente israelí que indulte a Benjamín Netanyahu, su aliado personal, que actualmente está investigado por corrupción. Ese gesto, pues muchos lo han rechazado dentro de Israel, donde existe, aunque parezca que no, oposición a Netanyahu, y han dicho que es una injerencia en la política interna israelí. Eso sí, lo recibieron con aplausos los diputados conservadores. La situación en el terreno, bueno, pues peligrosa, distinta al tono triunfal de la cumbre. A pesar del alto el fuego, ya saben que la Franja de Gaza sigue sumida en el caos y la violencia. De hecho, ahora lo que viven es una guerra civil. Según datos del Ministerio de Sanidad que controla Hamás, hay más de 67.000 muertos en 2 años de guerra y gran parte del territorio está destruido. Sin embargo, en lugar de la reconstrucción y la reconciliación, pues ahora se están enfrentando a ese nuevo brote de violencia interna porque entre clanes rivales se están eliminando. Hamás ha iniciado una oleada de ejecuciones, la iniciaba el pasado sábado, y enfrentamientos contra palestinos a los que acusa de colaborar con Israel. En las plazas públicas se ejecuta con disparos a gazatíes, a los que Hamás considera traidores. En el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza, al menos 27 personas han muerto también en combates entre las fuerzas islamistas y el clan Duhmush, una poderosa familia local. Según medios como BBC y Reuters, los choques comenzaban cuando milicianos de Hamás intentaron desalojar a miembros del clan que se habían refugiado en el hospital jordano de Gaza. Testigos citados por la prensa árabe aseguran también que Hamás ha enviado más de 300 combatientes para asaltar el edificio y expulsar a sus rivales. Los tiroteos se han extendido a plena luz del día, incluso por redes sociales los pueden ustedes ver porque circulan vídeos grabados por ciudadanos de Gaza. Habrían muerto 19 miembros de ese clan Duhmush y 8 milicianos de Hamás, además del periodista Saleh Al-Fajarawi, de 28 años, que habría sido abatido mientras cubría los enfrentamientos. Así que, de hecho, la paz es frágil no solo entre Palestina e Israel, sino incluso entre los propios palestinos. Quiera Dios que no comience ahora una guerra civil, una guerra fratricida entre ellos. Y nos vamos de Egipto y de esa firma del acuerdo en la que Donald Trump estaba que se salía a la Unión Europea, donde la coordinadora del Partido Popular Europeo, al que pertenece el Partido Popular Español, ya ha admitido que su grupo parlamentario en el Europarlamento se dedica a avanzar la causa del aborto. Y que efectivamente el aborto, según ella, no niega ningún derecho fundamental y, por el contrario, tiene que ser visto como un derecho. Y además, en ese sentido, el reconocimiento de que el Partido Popular Europeo apoya el proyecto Mi Voz, Mi Decisión, que supuestamente convertiría el aborto no solo en un derecho, sino en algo pagado con fondos públicos. ¿Quién ha visto al Partido Popular Europeo y quién lo ve? El Partido Popular Europeo inicialmente tenía una impronta demócrata cristiana y en algunos casos meramente conservadora, y hombre, nunca fue un partido pro vida o una agrupación de partidos europeos pro vida muy entusiasta, pero hombre, desde luego a esto no había llegado. Y claro, esto muestra cómo el Partido Popular Español, que forma parte de ese Partido Popular Europeo, pues al final es lo mismo que el Partido Socialista en temas como estos, porque no son nada más que partidos sometidos de la manera más lacayuna y más servil a la agenda globalista. En España, el Partido Popular ha votado junto a la izquierda contra la propuesta de Vox para derogar las leyes del aborto y de la eutanasia. Y esto no tiene más vuelta de hoja. Y Feijóo ha aparecido diciendo que hay que garantizar los abortos con la mejor atención médica. Y esta es la realidad. O sea, no nos engañemos porque esta es la situación.
Luego, pues ya saben ustedes, en España cada año son abortados más de 100.000 niños. Hay una crisis demográfica galopante, es una nación a punto de ver su sustitución demográfica en un par de décadas, quizá menos, y en cualquiera de los casos, pues nada, cabalgando con banderas desplegadas y tambores hacia la desaparición de la nación. Algo que para la agenda globalista es maravilloso y desde luego para la gente del Partido Popular pues también lo es, porque son lo que son. Ya, no hace falta que les diga que un servidor no vota en las elecciones españolas, no tiene la nacionalidad española desde hace años, pero desde luego si tuviera la posibilidad de votar en las elecciones españolas, haría lo mismo que ha hecho desde que Rajoy llegó al poder. Por encima de su cadáver, depositaría un voto en una urna a favor del Partido Popular, porque es un partido de traidores. Es un partido totalmente sometido a la agenda globalista. Y es un partido que en un tiempo brevísimo de tiempo ha ido en contra de sus electores y de sus principios. Porque desde luego en la línea de los principios el Partido Popular es un partido marxista. Pero no marxista de Karl Marx, que en fin eso podría ser hasta respetable. No. Marxista en la línea de Groucho Marx. Aquel que decía, estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Y mucho se habla por parte de la izquierda mundial, sobre todo de genocidio en Gaza, pero muy poco hablamos del genocidio silencioso que supone el aborto y al que se ha unido con espectacular y pavoroso entusiasmo el Partido Popular Europeo. Este lunes, la eurodiputada griega Eleonora Meletti del Partido Popular Europeo, coordinadora, de hecho, del Partido Popular Europeo, volvió a poner en evidencia en una ponencia en el Parlamento Europeo el rumbo ideológico que ha tomado la formación antaño conservadora. En esa reciente intervención en Bruselas, Meletti declaraba que cuando las mujeres no tienen acceso a un aborto seguro, se violan sus derechos fundamentales, su derecho a la autodeterminación, a la salud pública, a la educación y al empleo. No se trata de una afirmación menor, procede de una representante del partido que en teoría debía defender la vida y la dignidad humana desde su origen. Ya sabemos que hace muchos años que no lo hacen, ¿verdad? Desde que Rajoy engañó a muchos. Meletti se congratulaba además de la iniciativa europea Mi Voz, Mi Decisión, que puede sonar así muy bonita, pero que es en realidad un proyecto que busca garantizar lo que los izquierdistas y populares llaman el aborto seguro y accesible, que no es otra cosa que poder actuar para matar a sus bebés por parte de las madres cuando decidan, sin límites, sin plazos y teniéndolo que pagar todos los que además estamos en contra de ese asesinato. Quieren este aborto seguro y accesible, dicen, en todos los países de la Unión Europea, incluso allí donde no está legalizado. En otras palabras, pretende que el dinero de todos los contribuyentes europeos, también el de usted y el mío, también los que defendemos la vida, sobre todo sirva para financiar abortos a escala continental. Con este apoyo explícito del Partido Popular Europeo, el aborto se presenta ya no como un drama, sino como un servicio sanitario y un derecho universal. De hecho, en España lo quieren incluir en la Constitución como derecho humano. Este posicionamiento del PP europeo no es casual, refleja la transformación profunda que ha vivido el partido, que lo ha vaciado de sus raíces morales y sus principios fundacionales. Lo que algún día fue una organización democristiana que proclamaba la defensa del no nacido, hoy es una organización que se acomoda al lenguaje progresista de aborto seguro, de la autonomía, de la autodeterminación y de la salud reproductiva de la mujer cuando el aborto no tiene nada de saludable. Con esta retórica, el PP europeo intenta sobrevivir en un clima político dominado por la corrección ideológica, sacrificando lo esencial. En España, la evolución del Partido Popular sigue la misma deriva. Hace apenas unos días, los diputados del PP votaban junto al PSOE, Sumar y los separatistas para rechazar una proposición de Vox que pedía la derogación de las leyes del aborto y la eutanasia. El texto planteaba algo tan simple como defender el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El PP, una vez más, optó por la comodidad política
antes que por la moralidad. El propio líder popular Alberto Núñez Feijóo publicaba una carta en sus redes sociales y además lo dejaba claro en declaraciones posteriores. Decía: garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por interrumpir su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica conforme a la ley. Tras esas palabras, que le deben parecer muy centradas, muy de moderación, muy de sensatez, se esconde de facto la aceptación plena de la cultura del aborto. Dice incluso Feijóo que el aborto está superado, que es un debate superado, cosa que no es cierta, porque mientras haya una persona que defienda, como hacemos muchos, que no se puede asesinar a bebés, no estará superado. Feijóo renuncia así a defender la vida y convierte el aborto en un servicio garantizado por el Estado, lo que la izquierda lleva décadas promoviendo y que parece que va a presentar ya en próximos días. El Partido Popular se presenta así ante sus votantes como alternativa moderada y responsable, pero demuestran todo lo contrario, que es el abandono total de los principios que le dieron origen. Lo hace además sin rubor, incluso orgulloso de ser parte de un consenso progre, dirían en Vox, a mí que no me gusta tanto la palabra progre, diría un consenso político asesino que elimina cada año más de 100.000 niños en el vientre materno solo en España, pero atención, a 600.000 en toda la Unión Europea. Estamos asesinando en nuestras sociedades a 600.000 niños cada año en nuestro continente europeo. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Muy feliz tarde-noche para ti, para todo el equipo, para todos los oyentes. Nos oímos, iba a decir nos vemos, pero no, nos oímos ya a esta misma hora, mañana miércoles. Ustedes no se nos vayan, porque como todos los martes en La Voz tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. Primero vendrá don Lorenzo Ramírez, cuya gallarda silueta ya se dibuja sobre la línea del horizonte, dirigiéndose hacia el avión del Despegamos. Parece que lleva algo en los pies arrastrando, pero desde aquí, desde la distancia, no consigo vislumbrar exactamente qué es. Dará el niquelado a la política económica mundial, como todos los días.